Buen día. Vamos a trabajar con la familia de los cicloalcanos, teniendo la secuencia que ya habíamos trabajado en las clases anteriores, que fueron los alcanos, alquenos y alquinos. Pues los cicloalcanos, igual que los otros, son compuestos formados por carbono e hidrógeno, con la diferencia de que estos compuestos son cerrados, es decir, son cadenas que se encuentran enlazadas entre los carbonos, pero están cerradas. En este caso, el más sencillo es el de 3 átomos de carbono y se encuentra estructurado de esta manera. Como podemos apreciar, la estructura es cerrada, no tengo un inicio ni un final. Y por lo tanto, pues bueno, como anteriormente lo habíamos manejado, sus componentes son carbono e hidrógeno. A estos compuestos también se les da el nombre de naftenos. Y son muy abundantes en el petróleo. En todos los tipos de petróleo que existen en nuestro planeta, ellos son en su gran proporción los que están presentes, los naftenos o cicloalcanos. Su fórmula general ahora es carbono N, hidrógeno 2N y hasta ahí quedaría. Es decir, nosotros tenemos una determinada cantidad de carbonos y el doble es de hidrógenos. A diferencia de los alcanos, que eran las cadenas abiertas, le sumábamos un 2. En este caso, el cerrar la cadena me impide que esos dos átomos de hidrógeno se estén incorporando. Estos son los cicloalcanos. Para nombrar a estos compuestos, pues se siguen las reglas de la IUPAC, tal y como lo habíamos visto para los alcanos. Es decir, vamos a ver la cantidad de carbonos que tiene mi cadena y después vamos a usar el prefijo que me indique esa cantidad de carbonos, pero le vamos a poner o anteponer la palabra ciclo. Este es de 3 átomos de carbono, entonces ciclo propano. Si recuerdan, la terminación ano precisamente es derivado de la familia de la cual estamos hablando. Esto es referido a los 3 átomos de carbono. El de 4, tengo la cadena cerrada. Entonces sería ciclo butano. El de 5, se llamaría ciclo pentano. Y pues así sucesivamente seguiríamos nombrando a estos compuestos dependiendo del número de carbonos, recordando que debo utilizar el prefijo ciclo y luego la cantidad de carbonos con su prefijo correspondiente y la terminación A. Como ustedes pudieron observar, al momento de hacer el cierre de las cadenas, me puede dar la formación de una estructura geométrica. Es decir, el de 3 me da un triángulo y yo lo puedo representar de esta manera también al cicloalcano de 3 y sigue llamándose ciclopropano. La diferencia es que yo puedo hacer más simple, no es necesario poner los carbonos, sino simplemente la figura geométrica que me indica los carbonos. Este sería ciclo butano, es de 5, ciclo pentano. Y pues así sucesivamente voy armando la figura geométrica y pues eso me va a indicar el ciclo alcano con sus respectivos carbonos que tiene.
Pero, si recuerdan, cuando vimos las otras familias, veíamos que pueden ser arborescentes o ramificados. ¿Qué significaba esto? Pues que llevaban radicales unidos a la cadena principal. Acá también puede suceder esto que les menciono. Vamos a imaginar a de 5 carbonos, que es ciclopentano, y entonces ahora, aquí en este carbono, vamos a tener un radical, y acá vamos a tener otro radical. Entonces, ya es un cicloalcano ramificado. ¿Por qué? Pues porque tiene estos radicales o ramificaciones en su estructura. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pues igual que como lo hacíamos en los otros compuestos. Pero ahora le voy a dar el número 1 al radical más importante. El más importante es de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene. Este tiene 2, este tiene solo 1, entonces este sería mi carbono número 1. Y voy a seguir la numeración hacia donde esté más cerca el siguiente radical. Este sería el 2, 3, hacia acá sería 2, 3 y 4. Entonces lo más cercano es hacia la derecha. Y pues de esta manera ya tengo numerada mi cadena. Para escribirlo, si recuerdan la regla de la IUPAC me dice en orden alfabético. Entonces este se llama etil, sería 1, etil, 3, metil, la cadena es de 5, ciclopentano. Y entonces ya me queda nombrada mi cadena de 5 carbonos con sus 2 ramificaciones. Tengo la estructura de este cicloalcano ramificado y bueno, vamos a nombrarlo. Para ello, si ustedes observan, en varios carbonos tengo ramificaciones. Aquí tengo uno, otro y aquí tengo 2. ¿Cómo voy a numerar? Si recuerdan, les comentaba que tengo que darle el número 1 al carbono que tenga al radical más importante. Más importante se refiere a la cantidad de carbonos. Aquí tengo 2 radicales, son 2 carbonos. Aquí tengo un radical con 3 carbonos, un radical con 2 carbonos y un radical con 4 carbonos. Por lo tanto, como ustedes pueden apreciar, este sería mi carbono más importante y por eso sería el número 1. Debo seguir numerando hacia donde esté más cerca el siguiente radical. Aquí estaría en el 2, 2, 3, tiene que ser hacia este lado, porque es donde está más cerca el siguiente radical. Cuando ya tengo numerada mi cadena, ahora, pues por orden alfabético, voy a ir colocando el nombre de los radicales, recordándoles que el prefijo que tenga el radical no se toma en cuenta. Eso es muy importante, ya lo hemos manejado anteriormente. Este se llama terbutil, este se llama etil, este se llama isopropil y este es metil. Entonces, con base en ello, vamos nosotros a nombrar. En este caso, el número 1 pues corresponde también en el orden alfabético, porque es terbutil. Si recuerdan, el prefijo ter no se toma en cuenta. Entonces sería 1, terbutil. El siguiente sería etil. Ahora aquí tengo metil y este es isopropil. Pero como él está 2 veces, 5,5 dimetil, porque está 2 veces. Y por último, 3 isopropil. Por último,
la cantidad de carbonos con el prefijo ciclo, ciclohexano. Y entonces ya queda nombrada mi cadena de cicloalcano arborescente. Para obtener a los cicloalcanos, si recuerdan les comentaba que pues son compuestos que se encuentran en gran cantidad en el petróleo. Entonces hay un proceso que se llama destilación fraccionada y generalmente ahí es de donde se obtienen estos compuestos. Pero muchos de ellos también se obtienen a través de la hidrogenación de compuestos cerrados con una o dos dobles ligaduras en su estructura, que los vamos a ver a continuación. El primer método es exclusivamente para el ciclohexano. Este método industrial para este compuesto es a partir de benceno. Si recuerdan, el benceno es un compuesto que tiene 3 dobles ligaduras. Entonces le vamos a hidrogenar. Para ello, yo necesito 3 moléculas de hidrógeno para que se incorporen en cada uno de los carbonos que tienen la doble ligadura. Entonces se lleva a cabo la hidrogenación y si recuerdan, yo tengo que utilizar un catalizador que puede ser platino, paladio o níquel, y pues se rompen las dobles ligaduras y me quedan sencillas. Entonces ya obtengo el ciclohexano a partir del benceno. Exclusivamente este primer método es para este compuesto. El segundo método es la síntesis de Wurtz y únicamente es para el ciclopropano. En este caso es muy difícil porque los enlaces están muy tensos, entonces se tiene que trabajar con mucha dificultad para hacer su obtención. El ciclopropano es muy utilizado sobre todo para las anestesias, como anestésico. Entonces partimos de un derivado halogenado. Que se llama 1,3-dicloropropano. En la posición número 1, sea por cualquiera de los dos lados, 1, 2, 3, 1, 3, dicloropropano. Lo hacemos reaccionar, si recuerdan, la síntesis de Wurtz ya la habíamos visto, con sodio. Y entonces los dos átomos de cloro se van a ir con los sodios y estos se van a cerrar. Entonces voy a formar 2 moléculas de cloruro de sodio más mi ciclopropano, que si recuerdan, pues lo podemos representar de esta forma o su figura geométrica. De cualquier manera es lo mismo. Ahora, para que se pueda llevar a cabo esto tiene que ser en éter etílico anhidro. Esa es una condición importante para que pueda ocurrir la reacción. El formar estos enlaces es muy difícil porque son muy tensos y pues es muy inestable. Bueno, el tercer método pues ya es para los cicloalcanos de 4 átomos de carbono en adelante. Es más sencillo el proceso. La tensión en los enlaces ya no es tanta como en el anterior que acabamos de mencionar. ¿A quién puedo obtener en este? Bueno, el de 4 también sería partiendo del derivado dihalogenado, puede ser cloro o puede ser bromo. Observen, tengo la misma condición del anterior y este se llama 1,3 diclorobutano. Ahora, la reacción
puede ser con sodio, pero aquí hay una variante. Puede usar también zinc, cualquiera de ellos dos. ¿Cuál vamos a elegir? Pues el que nosotros queramos, o bien, si a mí me indican que con sodio, pues tendré que usar sodio, o bien con zinc. El resultado va a ser el mismo. Voy a obtener, como ya el espacio ya no me lo permite, lo voy a escribir aquí abajo. Entonces formaría el ciclobutano. Si recuerdan, lo puedo también representar con su figura geométrica, más este cloro se va con el sodio y este con el otro sodio. Si fuera con zinc, aquí nada más se utiliza un átomo de zinc porque él tiene valencia de 2 que se ajustan para los dos cloros. Entonces formarían dos moléculas de cloruro de sodio o bien una molécula de cloruro de zinc, dependiendo de cuál hayan usado. Y este se llama ciclobutano. Cloruro de sodio y cloruro de zinc. Cualquiera de los dos es viable para utilizar. Para el de 5, para formar ciclopentano, y el de 6 se usa exactamente los mismos metales, cualquiera de los dos, y el procedimiento es el mismo, partiendo de un derivado dihalogenado. Perdón, en el anterior que estaba explicando, es 1,4, perdón. Este es el 1, 2, 3 y 4. 1,4 diclorobutano. Perdón, nada más para que hagan esa corrección, por favor, gracias. Bien, vamos a ver ahora las propiedades químicas de estos compuestos. La primera propiedad química va enfocada exclusivamente al ciclopropano. Es el más reactivo de todos los cicloalcanos. ¿A qué se debe? Pues a que su tensión de enlaces es muy grande, entonces fácilmente se rompe. Son reacciones de adición, es decir, se va a adicionar a algo con la ruptura del ciclo. La primera, vamos a hacer la halogenación. El cloro se va a adicionar, pero rompiéndose en el enlace. No se necesitan condiciones especiales. Observen, se rompe la cadena y las ligaduras que quedan libres, un cloro se va a una de ellas y otra a esta. Si observan, es lo contrario del método de obtención del ciclopropano y es una reacción de adición. Estamos adicionando el cloro al ciclopropano. Otra adición que se da es la de ácidos hidrácidos. Ahora tengo al ciclopropano más ácido clorhídrico. Igual, se rompe el ciclo y entonces me queda de esta forma. Aquí este hidrógeno, que es este, yo lo puedo poner como CH3. Y lo demás pues queda igual. Esto es para que observen, igual que en el anterior, como el hidrógeno se va a ir a uno de los carbonos y el cloro se va al otro carbono. Y aquí lo tengo. Son las dos más importantes para el ciclopropano dentro de las propiedades químicas. El ciclobutano, pues bueno, este ya es un compuesto ya más, digámosle, fácil de hacer una reacción, pero va a depender de las condiciones. Cuando son condiciones ordinarias, como en el
caso anterior, el ciclobutano, que es este, lo hago reaccionar con bromo o con cloro, como fue en el otro caso, pero ahora no se rompe el ciclo, sino hay una reacción de sustitución. Entonces, en uno de los carbonos, no importa en cuál, se va a sustituir un hidrógeno de los que ahí hay por un bromo. Y entonces obtengo de esta manera, y el hidrógeno que es sustituido se va con el otro bromo que quedó libre de acá. Entonces, en condiciones ordinarias sucede esto. Entonces, aquí obtengo el bromuro de ciclobutilo. Y este es el ácido bromhídrico. Entonces, para condiciones ordinarias es una reacción de sustitución que se da en el ciclo. No se rompe el ciclo. Ahora, en condiciones más drásticas, a una temperatura de 200 grados, el ciclobutano sí se rompe. Como dijimos anteriormente, en condiciones ordinarias no se rompían. Pero si yo aumento la temperatura hasta 200 grados, sucede entonces sí la ruptura del ciclo. Y entonces se abre la cadena formándome el derivado dihalogenado, que sería el 1,4 dibromobutano. Pero bajo estas circunstancias también puede suceder la reacción con ácido clorhídrico. También temperatura de 200 grados y se rompe también la cadena. Así como lo vimos en el ciclopropano. Este lo puedo escribir como CH3, CH2, 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 bromo. Y obtengo el bromuro de butilo. Para las cadenas de 5 y de 6, es decir, ciclopentano y ciclohexano, ya no se puede romper el ciclo. Las únicas reacciones que van a dar son por sustitución. Entonces tengo al ciclopentano con cloro y entonces me da la sustitución. Observen, el ciclo permanece y nada más hay una sustitución del hidrógeno. Para el ciclohexano, pues sucede lo mismo. Y puedo hacerlo también con cloro o con bromo. Voy a hacerlo con bromo. Y obtengo el bromuro de ciclohexilo, aquí cloruro de ciclopentilo, ácido clorhídrico y ácido bromhídrico. Esas son las propiedades químicas más importantes de los cicloalcanos.